Hoy estamos con un hombre que todos los días nos levanta con noticias, pero también, y lo he visto, es un extraordinario padre de familia, un fanático del rock en español y sobre todo un buen amigo. Hoy platicamos con mi querido Josué Becerra, yo le digo Pepe, a profundidad. Pues sí te digo Pepe. Sí. Qué raro, ¿no? Pero bien. ¿Sabes que pocas personas me dicen Pepe? Sí, porque me decían que usualmente, primero que nada, bienvenido, José. Gracias, qué gustazo gracias, tenerte aquí. Te he tenido, pues en mi casa hemos platicado, nos vemos en el canal, nos vemos de pronto ahí de lejos en la cabina. Hemos compartido ahí en la cabina cuando me invitas. Te he invitado a platicar de algunas noticias y hoy, digo, ya teníamos tiempo pensando en invitarte y es un honor tenerte aquí a profundidad. Antes de irnos, Pepe, bueno, primero que nada, no hay problema que te diga Pepe en toda la entrevista. Por supuesto que no, hombre. Pues si yo te digo Carlitos, y mira qué tamaños tienes, compadre. Oye, no sabía que tenía, ahorita para el público que nos está viendo, a ver ustedes qué piensan, no sabía que tenía Josué 51 años. 51 años. Yo creo que está echando mentiras, porque yo tengo 50 y vean la diferencia. No. Oye, me me he tratado bien porque dice, tragaños, dice, no, ustedes se ponen voto. No, nada. El voto se los patrocinan ahí en el canal. Es pura naturaleza genética de mi mamá y mi papá. Un día vamos a ir, Fofo, Brian y yo, a grabarte ahí cuando te están inyectando ahí. A ver cómo vas quedando. A ver si es cierto. No, te ves muy bien, me da mucho gusto. Yo creo que mucho te ayuda tu manera de ser, porque con todo lo que haces, con toda la información que recibes, mantenerte así, digo, de eso voy a entrar un poco en eso más adelante, pero mantenerte siempre así de jovial, de amable y en tu salud, pues debe depender mucho de tu manera de ser. ¿A quién te pareces más, a tu papá o a tu mamá? Fíjate que creo yo que me parezco, siempre yo decía a mi mamá, porque físicamente tenemos más apariencia, pero luego mucha gente me decía que a mi papá, en cuestión de apariencia, pero en el carácter y en la forma de tratar las cosas, sí yo veo mucho a los dos, o sea, muy repartido, pues. Son mi muy mamá afables, muy tranquilos. Afables y digo, mi papá, que en paz descanse, también muy amable con la gente, y eso fue lo que yo le aprendí, a siempre tratar a las personas con amabilidad o con respeto, pero siempre con cordialidad. Y mi mamá es bien también muy directa. Ella te dice las cosas con lo que piensa pero también es muy amable. ¿Tu mamá es de aquí de Monterrey o también es de allá de Guadalajara? Fíjate que los dos son de Jalisco. De Jalisco. Los dos, mi familia, la verdad, de origen son de Jalisco. Mi mamá es del Salto, Jalisco, que está ahí donde está el aeropuerto. Y mi papá de los Altos de Jalisco, que es por allá por Yahualica, que es un pueblo que está en la parte alta. Y pero se llegaron a conocer en Sonora. O sea, curiosamente se conocieron en Sonora. Porque en aquellos tiempos las familias migraban mucho hacia el norte. Tú dices que las familias sin conocerse coincidieron en Sonora, y cuando platicaban, cuando estaban en la iglesia, algo así, o una vecindad cercana, dicen, mira, es de Jalisco, pero es de tal parte. Entonces llegaron a coincidir ahí y a azar del destino, ahí se conocieron. Tú por eso te consideras más sonorense que jalisciense. Porque a los 7 años. Jalisquillo, ¿cómo le dices? Tapatío. Tapatío, ¿no? Sí, porque nací en Guadalajara. Eres chiva a morir, ¿verdad? Sí, híjole, eso es un tema contigo. No, es que cuando llegas uno aquí dices, eres Tigre de Rayado. Y yo tenía la camiseta Chiva. ¿Sigue siendo Chiva hasta hoy? Sí, todavía. No, aunque no ganen. Oye, pero tú te consideras más de Sonora. Sí. Entonces, hasta pareces más de Sonora, fíjate. ¿Verdad que sí? Físicamente tienes como que el estilo más sonorense. De veras, que los tapatíos, ¿no? Que los jalisquillos. Pero fíjate que no norteño, porque la verdad no soy de sombrero. Como comúnmente pensarían que en Sonora todos usan sombrero. No. Pero como a los 7 años, ya toda mi infancia, toda mi adolescencia fue en Sonora. Soy bien arraigado a la tierra sonorense. Ahí conocí el béisbol, viví toda mi infancia de amistades, o sea, todo lo que me formó, creo yo, fue más en tiempo en Sonora. Entonces, para mí, el arraigo es más sonorense que. ¿Llegaste a qué edad Sonora? ¿7 años? A los 7 años, 7 años, por allá del 81, 80 y no, 79, 80, por ahí así. Y ya estaba ya en segundo de primaria. O sea, nomás cursé hasta primero de primaria en
en Guadalajara. Yo pensaba que en toda tu vida. No. Hasta primaria llegué. Esta es una exclusiva. Exclusiva. Nomás estudié un año. Primaria. No, nomás. Y lo reprobé. Y lo reprobé. No, hasta eso no reprobé. Fíjate. Ya en segundo de primaria fue en Sonora. Y ahí ya me desarrollé toda mi escuela básica. Y bien a gusto, fíjate. Ahora uno lo ve ya, ¿no? Cuando lo pasas y ahora como papá dices, oye, si todo el tiempo fue escuela pública, toda escuela de apellido y nombre, ¿no? Y de número. Claro. Pero muy bien. O sea, yo me siento bien a gusto y bien agradecido con las oportunidades que mis papás me dieron de estudio. O sea, no necesitaba ser de un colegio para decir que pues tengo mejor educación. No, la educación se pasa primero en casa. Yo creo que aparte de la casa, la vida, ¿no? Claro. Lo que vas conociendo, los amigos que te rodean. Escuchaba hace poco, precisamente en un podcast de una experta que decía que si quieres vivir mucho tiempo, muchos años, rodéate de buenos amigos. Sí. O sea, que tengas buenas amistades que te apoyen o familiares que te ayuden, porque finalmente las cuestiones morales o que te afectan al ánimo, como que son las que van mermando la salud, ¿no? Y son en quienes te apoyas, ¿no? En quienes tienes ese aprendizaje de persona a persona. Yo tengo amigos todavía de mi infancia, de ahí de Sonora, o familiares también, o sea, primos que de Guadalajara también se mantuvieron y los quiero, pero con toda el alma. O sea, es cuando sabes que estás bien en la vida, que tienes unos buenos amigos que todavía frecuentas y que son buenas personas. Entonces creo que en eso yo soy muy agradecido con la vida, de que me ha tocado una buena infancia, una buena juventud, buenos amigos cercanos y la familia también, ¿no? Si esto tiene que ver con la salud, se te nota muchísimo. Oye, sí me ha ayudado. Entonces. Porque estás rodeado de los mejores del mundo. No, sí, eso sí. No, Pepe, te ves genial. Eres un tipazo. No, gracias, mi carrito. Ahorita platicamos de Adrián Marcelo, que lo conocemos los dos, y a Luis Cantú. Sí. Es bueno rodearse de gente así, ¿no? Sí. Buenos tipos, buenas personas que te van ayudando en el camino a emprender. Por ejemplo, yo empecé ahora en esta faceta que desconocía, pero de la mano de estos chavos y de este equipo, pues espero lleguemos a seguir conectando, porque es lo importante, ¿no? Yo creo que en esta era digital, como que nosotros que somos de esa escuela, de pronto, no sé si te pasa a ti lo mismo, sentíamos como que estábamos ya quedando obsoletos en este tema, ¿no? Y yo al principio ni le entendía. ¿Tú cómo te has sentido en esa transferencia o en ese cambio en cuanto a tu imagen, en cuanto a las notas, en cuanto a tu trabajo, de la era normal o análoga, si se llama de alguna manera, a lo digital, a las redes? Imagínate ver, como dices tú, ese crecimiento o desarrollo de muchos formatos. Pues nada más en tele, o sea, donde más me he desarrollado, ver cómo ha cambiado de un cassette, que a mí me tocó el 3/4. O sea, para la gente de televisión sabe lo que estoy hablando, de un cassette así, de 3/4. El 3/4 era grandote, ¿no? Y pesaba una mucho. Pañalera. Para traer la batería, ¿no? Para traer, la casetera. Es cierto. Y la cámara. Eso me tocó a mí aprenderlo. Entonces, ver cómo ya va la carrera y en corto tiempo, o sea, estaba hablando de 5 o 6 años, ya traía Betacam, traía DVC Pro, o sea, y como camarógrafo tuve que aprender los formatos, pero también a ver que todo se iba haciendo más compacto, hasta llegar a la tarjeta digital, hasta ya nomás llegar al chip, ¿no? Ya cualquier cámara ya es el puro chip. Ahora los celulares son los que graban al final del día, ¿no? Tiene una definición extraordinaria, ¿no? Hombre, tengo unas anécdotas de cómo se ha cambiado ese formato a que antes, para enviar un material, tuve un noticiero, tú recordarás en tiempos de TV Azteca, que se hacía para Tamaulipas, pero se hacía en Monterrey. Sí, lo mandábamos a toda la región. ¿Te acuerdas? Y ese se caseteaba, se bicicleteaba, le llamamos nosotros. ¿Qué significa bicicletear? Para que la gente lo podamos entender. Yo sé qué es, pero digo, si lo puedes exponer. Para de una forma explicarlo. Bicicletear es que todo sea totalmente artesanal, por así mencionarlo, donde tú entregas un material, se la tienes que dar a alguien con mensajero y ese mensajero venía hasta acá y nos entregaba el cassette. Entonces, bicicletear es que se la entregabas a un pasajero de un camión así, o sea, cuando se podía y con suerte al chofer. Y traía la nota. Y traía la grabación. El cassette, la grabación de lo que pasaba en el día. Entonces estamos en la central de autobuses esperando a que llegara la persona con el cassette. Y a veces, si no lo encontrabas, tenías que ir hasta su casa. Entonces era un show. O sea, de verdad, para poder materializar lo que se grababa al camarógrafo reportero en tal plaza en el mismo día. Pues, grababan todo y lo mandaban así en un camión. Y yo iba a la central a las 10 de la noche por el cassette para poder llegar corriendo a edición
se editaban las notas y yo grababa el noticiero a la 1 de la mañana. Órale. Entonces así salía a las 7 de la mañana. Pero estamos hablando de esa etapa en cuando eras aún camarógrafo o ya estabas como periodista. Ya estaba entre camarógrafo y conductor. Ahí ya estaba ya dobleteando, por así mencionar, ¿no? Ahorita vamos a empezar un poco o irnos un poco a tu, bueno, ya me explicaste muy compactamente tu niñez, que fue genial. Se te refleja mucho. En tu niñez, en esa etapa en Sonora que hiciste primaria, secundaria, preparatoria, me imagino que también ya la profesional hiciste acá porque estudiaste en la universidad, ¿no? Comunicación. Me queda claro. Pero en esa etapa de todos esos años, yo siempre busco en los entrevistados, en mis amigos que entrevisto, saber o tratar de conocer dónde llegó lo que podría definir tu carrera. Es decir, si realmente llegó en la infancia, que no sea un cliché de que diga, no, yo desde niño agarraba un micrófono, porque a mí no me pasó hasta los 13 años, ¿no? En tu caso, ¿sí estabas cercano a querer estar en los medios o ser periodista? ¿Y desde qué edad te llega este tema? Fíjate, es una buena anécdota que tengo. Yo viví a 20 metros de una estación de radio. Órale. O sea, estaba allí en el centro de Ciudad Obregón, Sonora, por la calle Veracruz. Nosotros vivíamos de puerta a puerta enfrente, o sea, 20 metros estaba una estación de radio. Entonces para mí era mágico ver y conocer a los locutores, operadores, a la gente que llegaba, artistas que llegaron. O sea, me tocó ver artistas de aquellos años. Entrar y salir. Un Mijares, un Yuri, Amanda Miguel, Diego Verdaguer. O sea, toda esa gente que hacía gira de aquel entonces, Emanuel, hacer gira de medios, llegaban a esa estación. Entonces me tocaba ver todo eso y yo me metía a las estaciones. Era me metía a cabinear. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía unos 14 años. Pero ¿cómo te dejaban entrar? Bueno, porque era en la madrugada y yo conocía a todos ahí. Entonces yo no tenía permiso para entrar, pero de manera así clandestina, el operador de la cabina me decía, oye, vente, échame la mano. Entonces yo me metí a la cabina en la madrugada. Me decía, me voy a dormir un rato. Y se dormí una hora. Entonces yo operaba. Me enseñó a operar una cabina. Pero tú jamás habías hecho radio. O sea, jamás, 14 años jamás. Te agarraba y oye, voy a dormirme, ponte a operar. Era operador. O sea, esa fue no me lo sabía. No, esa es exclusiva. Operaba una cabina con LPs y con casetera. Entonces me decía, mira, aquí están los discos, las canciones, aquí ya te lo voy a dejar. Y aquí están los IDs, o sea, los identificadores y los comerciales. Dice, me voy a jetear una hora. Entonces era lo que yo hacía. Entonces esa magia, ese clic que hice con una cabina de radio, creo que a mí me despertó mucho el interés por los medios de comunicación. Una estación de radio. Entonces, ese momento podría ser. Y fíjate que igual te digo, todo en casa. Mi papá siempre tenía un periódico, siempre en casa, hasta 2. Entonces a mí me gustaba mucho leer, mucho el periódico. Se me hacía que era muy habitual el estar enterado de todo a través de un periódico. Y hasta en la escuela me decían, ¿y por qué te gusta el periódico? Pues es que ahí está en la casa y es lo que leo. Y leía revistas, leía libros, los que mi papá nos ponía. Y eso me ayudó muchísimo a enterarme más de noticias. Yo creo que si hago ese recordatorio de cómo inició, ahí es donde encajo. En los 14 años. En los 14 años. Y ahí es donde empiezas a pensar en un futuro, en decir, oye, voy a estudiar comunicación a través de ese destello, me imagino, ¿no? Sí. Pero bueno, la comunicación tiene muchas vertientes. Tú decides dar noticias hoy día, que es lo que haces, ¿no? Más como está el planeta, como está ahorita el mundo, que hemos visto cómo está el planeta, básicamente. No es nada fácil dar noticias. Esta aventura de noticias per se, porque es lo que conocemos hoy más que todo en tu trabajo, en tu profesión, ¿cómo inicia? Fíjate que fue de manera accidental. O sea, fue muy fortuita. No fue algo que yo haya planeado. Cuando decido estudiar la carrera de comunicación, yo esperaba aprender de los medios, aprender de la comunicación en general. O sea, no conocía las áreas de las cuales se expandía. Para mí, comunicación era el periodismo, eran los medios de comunicación. Entonces, así fue como me fui a una carrera que fue en Guadalajara, Ciencias y Técnicas de la Comunicación. ¿Empezaste la carrera allá? Empecé en Guadalajara, en la UNIVA, Universidad del Valle de Temajac. Y ahí fue donde empecé a estudiar la carrera. Pero el periodismo, la verdad, fue poco a poco. O sea, el involucrarme en el periodismo fue las oportunidades que me fueron abriendo puerta por puerta. O sea, primero trabajar en un canal,
¿Cuál fue el primer canal que te acercaste o te acercaron? Pues fue en TV Azteca. Yo estaba estudiando. Bueno, antes de Azteca hicimos Campus Vivo. Tú te has de acordar. Ah, sí, cierto. Tú eres hijo del Campus Vivo. Hijo de Campus Vivo. Saludos a todos. Jorge Graham, todos ellos. Sí, cierto, sí, es cierto. Sí, de esa del 94 fue cuando hicimos Campus Vivo. Entonces, esa fue la primera oportunidad que hice en medios de comunicación. 94 tenías qué edad? Tenía 21. 21 años cuando 21 estabas años. en Campus Vivo con esta Claudia Almeida, ¿no? Claro, que ahí Claudia Almeida. Carmen Almeida, que es un buen proyecto. Fue un gran proyecto que creo que se debería retomar. Sí. Para la gente que nos está viendo hoy, Campus Vivo era un semillero de estudiantes de comunicación o que les gustaban los medios. Que Multimedios impulsaba a través de este programa que pasaban los domingos, ¿no? Los sábados a las 4 o 5 de la tarde, algo así. Y luego, ¿te involucraste en radio con Campus Vivo o nada más en televisión? No, también radio. Fíjate, curiosamente, estando en televisión, porque como fue un involucrar a las 4 universidades, entonces las 4 universidades, cada quien hacía su trabajo, hacía el programa, conducíamos y reporteábamos. Es cierto. Entonces hacíamos ese trabajo reporteril y de conducir. Entonces lo presentamos el sábado. Y radio fue a través de tocar puertas nosotros con Adrián Peña. Con Adrián Peña llegábamos y le decíamos, oye, pero es que está el TEC ya con radio y falta la uni. Dijo, no, dice, pero el TEC tiene su programa, su estación y estuvimos Jesús Jiménez, te has de acordar. Claro, Chuy, ¿cómo no? Chuy Jiménez, Carla Cantú y nosotros éramos 3, 4 personas. Estábamos dale. Y íbamos y hablamos con Adrián. Nos recibe. Mire, traemos este proyecto y nos dio a la 1 de la mañana. Cabina 1 de la mañana. ¿En vivo o grabado? En vivo. Campus Vivo Radio. Campus Vivo Radio. Yeah. Dijo, ok. Y se le va a dar el espacio a la uni, Campus Vivo. Así, Campus Vivo. Le pusimos un nombre, no me acuerdo. Y pero va a ser en vivo a la 1 de la mañana. ¿Jalan? Sí. ¿Sábado, me imagino, o entre semana? Era entre semana. No, la puso bien difícil. Creo que era un viernes o era, sí, algo así. ¿Jueves o viernes? ¿Sábado o de jueves a viernes? Me imagino, jueves a viernes, creo. Sí, porque todavía tenía clase y me acuerdo que me iba bien desvelado. Pero como era la época en la que estábamos estudiantes y una oportunidad no la puedes dejar de desaprovechar. Cuando te dicen tienes una cabina, pues tienes que hacer todo lo que puedas, ¿no? O sea, programábamos música y de repente nos decían, no, esta no, eso sí, este grupo no, esta sí. Pero llevábamos todo con las ganas de hacer radio, ¿no? Y decíamos, ¿quién nos va a escuchar a la 1? Pues sí nos escuchaban. Sí, mucha gente no lo sabe, pero hay mucha gente esa hora. Había un proyecto llamado Radio Madrugada que hacíamos Radio 99 en la madrugada, de 12 de la medianoche a las 6 de la mañana. Creo que Alfonso Álvarez estaba en vivo y dijo, yo agarro ese turno. Y mucha gente platicaba con él. Mucha gente que estaba trabajando en ese turno de madrugada, ¿no? Fíjate que no me tocó coincidir contigo en Campus Vivo, pero sí supe que estuviste ahí. Sí. Tengo noción de haberte visto en algún video, pero yo estaba en 99. Era la época de las bromas y ahí medio me iba bien. Yo era fan tuyo. Yo te lo he dicho. Yo era fan, pero fan. Yo te escuchaba y decía yo, wow, tú y Beto eran de veras, ídolos. Para mí, digo, en el momento en que estás estudiando y que estás en los medios y ver el éxito con lo que lograban, una frescura, pues digo, a la hora del cebollazo, pero con honestidad y con sinceridad. Muchas gracias. De verdad, Carlos, y yo te lo he dicho, fuera de como amistad, verte y escucharte, más que escucharte, digo, no te veía más que estás en cable, ¿no? Empezamos en cable, en cable y luego ya en radio. Pero escucharte, o sea, decía, eso es lo que uno quisiera tener, ese éxito, esa frescura. Entonces, fuiste un referente para muchos de nosotros. Muchas gracias. Eso no lo sabía tampoco y gracias por compartirlo, Pepe. Yo te he tomado mucho aprecio, pero ni sabía que nos medio conocíamos. La verdad, estábamos como que nuestras carreras iban paralelas, pero yo estaba acá en las bromas y las locuras en la mañana y tú estabas tratando de ser periodista. que fue poco a poco, te digo, ya fue y después encaminado. Ese fue lo que, retomando la pregunta que me hacías, el primer trabajo ya pagado fue en TV Azteca como camarógrafo. Monterrey. Noreste, que le llaman, ¿no? Sí. Así nos llamaba el grupo, TV Azteca Noreste. Sí. Y ahí empezaste de camarógrafo. De camarógrafo de noticias. Otra cosa que quiero aclarar es que yo estaba ahí como director de eventos. Sí. Y no te veía tampoco. De repente pasabas y me da mucha pena, pero nos veíamos en el pasillo, pero no teníamos noción los dos de que habíamos conocido o coincidido antes. Fíjate qué rara historia la tuya y la nuestra, mía, porque coincidimos desde muchos años atrás,
Y nunca habíamos empatado las carreras. Y yo ya sabía de ti, pues ya te conocía y todo, pero nunca había platicado de esa coincidencia acá en radio. Qué loco, Pero ya estábamos ahí juntos, digo, cada quien en su área. Pero empiezas de camarógrafo. De camarógrafo de noticias, en policíaca. No, Híjole, no. Lo más duro, lo más. Pero fíjate que lo que más aprendizaje te deja. O sea, es un reto aprenderle a la policíaca como no tienes idea. Porque es una de las fuentes más difíciles, creo yo. Muchos dirán, no, pues deportes o espectáculos, muy fácil. No, también tiene su complejidad. Tan es así que digo, todos que hemos pasado por ahí sabemos la diferencia y dices, oye, no es cualquier cosa ir a corretear artistas a las 3 de la mañana después del palenque. Y eso lo hacíamos ya cubriendo también espectáculos. Pero la primera fue policíaca. Entonces era llegar a cosas que ni te imaginas. Eso es lo que te iba a decir. La metodología para seguir una nota policíaca, ¿cuál era tu metodología? ¿O qué hacían ustedes para poder tratar de cubrir esas notas tan complicadas para la ciudad y para los mismos policías, no? Sí, mira, teníamos de alguna forma, hay estrategias que digo, sabemos y ya todos lo saben, no eran legalmente porque era traer un escáner y un escáner era, pues en aquel tiempo, sí, caso prohibido, ¿no? Pero para el trabajo periodístico sí era permitido, ¿no? O sea, no cualquier civil pueda tener un escáner, pero nos permitían tener un escáner de frecuencias. Entonces ahí se escuchaban las frecuencias de todas las, nos la programaban los escáneres o estar hablando. En aquel tiempo era un teléfono o a veces ni siquiera celular teníamos. Estoy hablando de cuando era el multivip, el Viper y ¿Qué eso. año estabas de camarógrafo? 1900. Fue en el 96. Sí, 97 por ahí, ajá, ¿no? Sí, 96, 97. Y entonces era hablar a las corporaciones para saber qué novedades había. Entonces era estar tiro por tiro. ¿Y te daban parte o? Sí. Sí, en aquel tiempo había una apertura, fíjate que mejor que ahora. Ahora sí ya es de razón. Pero aún así, digo, hay una comunicación, pero en aquel tiempo era estar hablando y estar escaneando. Tú de repente si escuchabas que había una alerta de algo, ponías atención y marcabas a la corporación. Oye, si escuchabas algo de la Cruz Verde que por claves, no sabíamos la clave 1000. Sí, imagino que te las aprendías. Sí, ¿no? sí, toda la clave 1000 ya sabías que era un 5-1, que era un 5-5, que era un 19, o sea. ¿Qué era lo peor en clave, por ejemplo? 5-1 es muerto. 5-1. Ajá, cuando era 5-1 es que era un muerto. 5-5 es herido. Inmediatamente te alterabas, eso hay que cubrir dónde está. O eso, un 19, ¿no? Un 19 es un choque. Pero ya cuando dicen 19 alfa, entonces ya saben que era un atropello. Entonces ya te decían algo o un incendio, o sea, cosas que las claves uno las identificaba y de volada lo marcabas y oye, ¿qué tienes? No, pues hay esto, porque ya habías escuchado algo, ¿no? Entonces así es como nos lanzábamos. Y era un gremio de la policíaca en la nocturna que no sé ahorita cómo trabajan, pero nos juntamos todos los medios. Había uno que otro de repente que se desbalagaba y decía, no, como un pool de medios. Sí. De todos. ¿Había un lugar físico o cada quien sabía lo que pasaba y se interconectaban de alguna manera? No, había un lugar físico. Había por Venustiano Carranza. Ese es un buen secreto. ¿No lo sabía? Sí. Ahí por Venustiano Carranza, donde actualmente hay una plaza comercial enfrente de la Moisés Sainz. Ah, sí, de la 28. Sí. Por acá. Bueno, exactamente por ahí. En esa plaza antes era la instalación de la policía ministerial. Sí, muchos años fue la instalación de la policía. Y enfrente está un Oxxo que todavía está ahí. Perdón por el gol, pero hay sí. Bueno, ahí está la tiendita y ahí nos juntábamos. Entonces siempre estábamos afuera. Era ahí o un otro supermercado que también nos juntábamos. Esperando la alerta. Todos nos juntábamos ahí. Era nuestra base y es para ahí. Entonces ya decíamos, oye, ¿en dónde? En Sierra 7. Sierra 7 es Super 7. ¿Y Oxxo? Y Oxxo era... No, fíjate que en ese tiempo... XX. No me acuerdo de tener claro. Estoy inventando. Pero casi siempre era Sierra 7, casi siempre. Bueno, Sierra 7 por un café. No, hay unas claves muy buenas, muy divertidas. A ver, no te las digo. Pero una que se pueda hacer sin problema. No, el hacer 7 es alimentarte, es comer. Hacer 7. Sí, o sea, oye, vamos a hacer 7. Que es que vamos a ir a cenar. ¿Y hacer 8 es hacer del 2 o qué? No, hacer 7 era comer y el 7 invertido, pues ese. Y como oye, un 7 invertido. Le urge ir al baño. Órale. Oye, es que este mundo de las claves es un tema, ¿eh? Sí, no, muy divertido. Pero cuando te las aprendes, ya estás bien conectado. Y con eso, claro que ahí, además de anécdotas muy divertidas, hay unas bien trágicas. Y complicadas, ¿no? Complicadísimas. Imagínate cubrir algún evento en el que o sea, quieras o no, por más frío, porque ahí tienes que hacer más, no frío, pero sí un poquito más
se puede decir duro para cubrir, ¿no? O sea, tienes que saber que es tu trabajo y cuidar, pero te vas también volviendo no deshumanizado. Eso no creo que quepa, pero muy cuidadoso. Pero sí hubo varios hechos que, o sea, volteabas y un compañero estaba con la lágrima porque era un caso muy, muy triste, ¿no? O sea, ¿hay alguno que te acuerdes así que te haya marcado en esa época de cubrir policíaco o la madrugada en cuando nosotros dormimos, que ustedes trabajan, incluyendo los policías? Accidentes donde involucraban niños. Ese sí era muy fuerte, muy fuerte. Ver, por ejemplo, un atropello de un niño, o sea, llegar y cubrir donde están haciendo el RCP y no resultaba. Complicado. O sea, ver cómo expira una persona. O sea, todo eso lo ves y hasta que no lo sientes ahí, lo vives y tú estás grabando, pero dices, ¿hasta qué punto dejo de grabar? Sí. ¿No? O sea, debe tener la autocensura, sentido humano, autocensura, decir, a ver, esto no tiene por qué salir, ¿no? Es un respeto también. Y creo que cada vez se ha vuelto más eso. O sea, nos hemos vuelto más cuidadosos. Hoy no sale nada de sangre, pero en ese momento, pues tú estás cubriendo, de repente es tu trabajo. Es tu trabajo, pero sí tienes que tener mucho sentido humano para cuidar también y respetar, ¿no? Pero sí, donde involucraba niños, me tocó una vez un incendio allá por San Bernabé, un incendio de una casa y había un niño calcinado. Entonces sí era muy, muy fuerte. ¿Un niño calcinado de qué edad? Era de meses, o sea, tenía menos de 2 años, 1 año y medio. Y me acuerdo bien porque, digo, no quiero ser tan explícito, pero la imagen era muy, muy cruda, muy fuerte. En el que yo estaba grabando, pensé que era un muñeco que se había quemado en la cama. Hasta que me dice, no, es 5-1, es un bebé. Híjole, es un infante. Ya cuando te dicen, haces para atrás. Mira cómo me puse. Sí, no. De verlo y grabarlo, pues no. O sea, grabas todo, pero no vas a grabar eso, obviamente. Pero estar ahí y verlo en vivo, sí es impactante. No, y de esas, te digo, muchas cosas. Si la recuerdo ahorita, es porque están acá. Es impresionante, debe estar muy bien grabado. Sí. Y hay cosas de olor que no, bueno, tampoco las quiero platicar. O sea, también que hueles y que el olfato se te queda. Sí, la memoria sensorial es muy fuerte. Muy fuerte. A nosotros, por ejemplo, a mí el olor o la música o escuchar, lo sensorial me lleva a un momento, a un lugar, a una situación. No me imagino a ti. ¿Cuántos años estuviste cubriendo el tema policíaco? Como unos 2-3 años más o menos, entre 2-3 años, porque de estar en policíaca hacía también local, o sea, nota en general, y me fueron cambiando horarios. Pero en policíaca fue como 1 año casi, y luego ya cubriendo de todo. Y, o sea, policíaco y local. Y luego ya después espectáculos con Sadras. Nada que ver. Fui su camarógrafo como por Sadras, 1 año. Santos, le mandamos un saludo. Buen brother. Sadras, mi carnal. Ahí estuve cubriendo espectáculos con él. Entonces me tocó, como decía, corretear a Alejandro Fernández, a Juan Gabriel, todos los artistas que venían ayer. Oye, te quiero hacer una pregunta en ese tenor, porque no he tenido a alguien que se dedique a los espectáculos. Yo sé que tú no te dedicas a los espectáculos, al gossip que le llaman, ¿no? A las revistas estas de los artistas, pero qué raro está el tema hoy. Digo, para mí sigue siendo un shock muy fuerte. Por ejemplo, yo ando de alguna manera cazando o buscando invitados que estén muy acreditados o que tengan una gran trayectoria, pero que también sean populares en las redes sociales. Cuando tú y yo andábamos buscando la entrevista con Def Leppard, o que si salía por ahí David Bowie, o que si Van Halen nos daba una guitarra autografiada, ¿cómo han cambiado los tiempos de las celebridades? No, no digo que sea malo o bueno, o mejor o peor, sino qué diferencia, ¿no? Claro. El otro día una chava que está en redes que creo que se dedica a hacer pasteles, me interesó mucho su historia. Ajá. Y le mandé un mensaje, le dije, oye, me gustaría entrevistarte, ¿no? No me ha contestado, pero le puse en mi currículum, he entrevistado a los Rolling Stones, he entrevistado... Para que diga... Sí, oye, o sea, tengo 35 años, soy el único mexicano que entrevistó no sé quién y no me contestó, digo, ya sé que trae trabajo, pero ¿cómo cambia el formato, no? ¿Cómo ves ese tema hoy día, no? Pues imagínate para uno que mi primera entrevista en espectáculo fue en Campus Vivo, Alex Lora. Uy. Al Tri. O sea, yo me acuerdo, todavía me pone nervioso porque ¿qué le voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a abordar? Pero de una forma tan relajada que bueno, entonces el hecho de tener ese tipo de retos de aquel entonces o artistas, cuando me dicen, viene Phil Collins en aquel tiempo
y me acreditan. ¿Te acuerdas cuando vino Phil Collins? Fue el mejor concierto. Ahí en el fundidor. En el fundidor, ¿no? exactamente. Sí. Yo ahí lo conocí en el soundcheck, un tipazo. No. Y yo creo que es de los mejores conciertos que ha tenido en la vida. Buenísimo, buenísimo. Entonces en aquel tiempo me acreditan para Campus Vivo y me dicen, posiblemente lo puedas entrevistar. O sea, haz de cuenta que yo estaba, porque fan de Phil Collins. Entonces yo estaba que no me la podía creer. No dormía. Cuando me dicen todavía faltaban como un día o 2 días y no dormía del nervio. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué le voy a preguntar? Yo ideando y todo, y mi inglés ahí medio más o menos, pero sí, o sea, dije, me defiendo. Ya sabía qué hacer. ¿Y lo conociste? No lo conocí. Ok. No hubo oportunidad de la entrevista. No hubo oportunidad ni de entrevista de nada, pero sí fue al concierto, estuve ahí. Entonces, ese tipo, como dices tú, de oportunidades que te da la farándula o el cubrir esas fuentes, pues también, como dices tú, es de ver que hay una gran diferencia ahora, ¿no? Cómo las redes hacen famosos a muchas personas, pero tú tienes artistas. Es más, no sé, en redes ves una entrega de Grammys donde dices, no manches, creo que hay una entrega de premios de TikTok. Sí, ¿te acuerdas? Yo no sabía. Sí. Que premian a los que mejor hacen sus contenidos, ¿no? Digo, padrísimo. Pero yo no sabía. Bueno, pues imagínate comparar eso con una entrega de Grammys donde Bob Dylan entrega un Grammy. O sea, no manches. Entonces, sí nos tocó una época diferente, pero sí de reconocer que ahora la fama es diferente, muy diferente. O sea, antes era porque les costaba más a alguien con talento llegar a esos puntos de venta de discos o lo de conciertos, y ahora pues son redes, ¿no? Y hay que reconocer que es esto que estás haciendo y esto que estamos haciendo es también una oportunidad de crecimiento. O sea, de crecimiento para que más gente tenga material. Sí. O sea, hemos visto historias y son recientes de cómo hay chavos que de la noche a la mañana, wow, en Spotify número 1. No, está Macario, ¿no? ¿Cómo se llama? Macario. Sí. O sea, dices, oye. Macario es artista. Sí, es un barrendero de Ciudad de México. Barrendero. Ah, sí. O sea, padrísimo. Y eso fue hace como 2-3 semanas de que empezó el boom. Y luego Macario desaparece también porque es un tema, es muy frívolo, muy rápido, no muy inmediato a veces. Como el espuma, y otros ¿no? permanecen, ¿no? Al final del día. Eso es lo que, fíjate, estamos platicando hoy en la mañana y trayendo el tema, lo que decías, cómo en algún momento la fama, la popularidad puede de alguna forma transformar a cualquier persona, pero también al público, porque te puede hacer grande y te olvida. Entonces, así nosotros reconocíamos que en estos medios, en radio, y te acuerdas tú también cómo para llegar a participar o estar encabezando algún programa, era tocar y tocar puertas. Sí, era un tema. Y cuando ya estás, dices, ahora cómo le hago para mantenerme. Entonces, el chiste, como dicen, no es tanto llegar, sino mantenerse. Igual yo creo que sucede o más todavía con las redes y con lo digital. Y mucha gente que no es de nuestra edad, gente muy joven, incluyo a mis hijos, no entienden el choque cultural que tenemos nosotros. Lo tenemos guardado en un chip, o sea, no podemos entenderlo. Lo estamos tratando de entender, me explico, pero hay que partir de una cosa, Pepe, no sé si estás de acuerdo conmigo, que esto se dio muy rápido, mucho más rápido que lo que nosotros vivimos la tecnología. Sí. Es decir, nosotros en 30 años recaudamos o vimos tecnología que hoy se está viviendo por semanas. Cierto. Entonces esa inmediatez nos causa una especie de miedo, sí, de saber, oye, ahora sí soy un comunicólogo de 35 años, pero quizá ya no me van a entender lo que quiero decir, lo que quiero comunicar. Por eso estas vías son muy necesarias, ¿no? Y ahora hay que estar en esas vías, ¿no? Porque efectivamente lo que dices, lo que hoy aprendí ya mañana puede ser muy obsoleto. Entonces hasta el mismo lenguaje, la manera en la que dices, oye, capto el público, cómo lo mantengo, es lo que decíamos. Y sí, tiene razón, eso crea una incertidumbre, un miedo, un temor al desconocimiento, al desarrollo, a lo que vendrá. Porque dices, y si cambian los formatos, me tengo que adaptar. Entonces, pero digo, recordando también, uno estaba siempre evolucionando y aprendiendo. Pero sí, de que hoy es más rápido, es mucho más rápido. Yo mismo lo hago en radio porque empecé haciendo bromas. Fui el primero
Sí. en despertar gente, hacer esas locuras. Cierto. Y ahorita soy un narrador de historias, bien diferente al aire. Digo, tú puedes notar, aunque como digo siempre al aire, con tanta inteligencia artificial y yo con tan poco inteligencia natural, pero estoy tratando de llevar las cosas al final del día, ¿no? Pero fíjate, has acertado en un clavo muy interesante, la inteligencia artificial, de cómo ahora pues puedes desarrollar o crear un contenido no propio, ¿no? O sea, instruyendo, pum, te lo hace. Pero ¿de dónde está el reto? Y dicen, es que nunca, y no se trata de competir, sino de aprovechar herramientas. Claro. Pero nunca va a haber algo tan natural como la inteligencia emocional humana. Entonces, ¿será? Yo creo que sí, ¿eh? Porque estamos muy cerca de... Pues digo, ves cosas que te sorprenden y sí pueden desarrollarse y hasta sorprender que son más de lo que uno pudiera crear, pero no deja de tener esa sensibilidad. No, llámeme viejito de que es que está aferrado. Bueno, tú no te podemos llamar viejito porque es muy joven. Viejito yo. Oye, pero fíjate que hace poco una amiga que vive en Rapperswil, que es un pueblito en Suiza, me mandó una grabación de una locutora. Me dijo, escucha esta locutora. Y la empecé a escuchar un formato como el de Classic, ¿no? Vamos a ver, ella en su idioma, ¿no? Vamos a presentar a tal y tal. Y dijo, oye, qué buena locutora es inteligencia artificial. Wow. La estación de radio está transmitiendo con pura inteligencia artificial. Yo, ¿qué me estás tratando de decir? Que yo ya hago mis maletas. Oye, bueno, duró lo que tenía que durar. Hace unos 7, 8 años, nuestro director acá también en el canal nos decía, oigan, aguas porque vienen las conducciones de inteligencia artificial. Te estoy hablando de hace ya años, ¿eh? ¿Quién, Guillermo? Memo. Sí, Memo. Ya sabes que él es más geek que nada, ¿no? Y decía, miren lo que se va a poder hacer. Estoy hablando de que ya dices, caray, ¿dónde voy a quedar yo? Me dijo, no, ustedes rétense. O sea, tienen que crear algo que cualquier otra inteligencia se vea fría, ¿no? Sí, es innovar o es subirte o tratar de o quedarte en. Sí. Y ver la vida pasar lo rápido que va ahora, ¿no? Y fíjate que, bueno, pues a mí me ha gustado este formato porque tiene unas libertades que no te da el medio normal, convencional. Y bueno, pues vamos a tratar de navegar ahora los años que nos queden de voz o de creatividad o lo que sea por este medio. Oye, perdón, adelante. No, te iba a preguntar. Digo, ya, pero es que yo pregunto. Lo traes en tu ADN. Es que tenía mucha duda también. Pero ¿a poco no es de extrañar de que un medio hacia otro, como dices tú, el radio que nosotros conocíamos a este formato, en la retroalimentación, el escuchar? Porque hoy precisamente que escuchaba el día de la radio, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Radio. Exactamente, 13 de febrero. Digo, por si está grabado, ya saben que 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Y decía algo muy, muy interesante y algo que nosotros sabemos como que es básico. La radio existe no porque te escuchen, sino porque tú escuchas al radio escucha. Exactamente. Entonces, aquí creo que no es que falte, sí hay maneras, pero sí se debe de estar enfocando siempre a escuchar a quienes del otro lado están poniéndote atención. De hecho, el eslogan del programa mío en radio es de escucha, escucha. Exacto. Y aquí tenemos una sección que hacemos que se llama igual, de escucha, escucha. Mira. Es que hay que escuchar, retroalimentar, si no vas navegando a ciegas, ¿no? Al final del día y crees que tienes tú, por más experiencia que tengas, no puedes tener toda la verdad al final del día, ¿no? Digo, tú como periodista lo sabes perfectamente. Ahora, pasas de esa etapa del tema policíaco. Hay que recordar ahorita en la plática, no tengo que recordarlo porque eras camarógrafo en ese entonces. Es decir, no estabas reporteando. Tú traías la cámara, traías la pañalera que le decíamos coloquialmente, traías tus cassettes, editabas, llegabas con la nota y tal. ¿Cuándo es ese salto, por llamarlo de alguna manera, de la cámara o estar detrás de una cámara a estar frente a una cámara? Te digo que fue accidental. Me invitan un buen amigo, Juan Castillo. Me dice, oye, yo te veía que hacías algo de Campus Vivo de conducción. O sea, ayúdame a hacer un infomercial piloto. Fíjate cómo ese programa, ese proyecto, valga la redundancia, proyectó a mucha gente. Sí, de verdad. Y todavía vemos amigos que dices, oye. Y muchos se quedaron los medios de ese programa. Sí, totalmente. Y por eso yo estoy muy agradecido por esa primera oportunidad. Porque a partir de ese, te digo que Juan me invitó a hacer y grabar un infomercial piloto para un comercial de la misma empresa, de una escuela de computación, de CNSI. Entonces, cuando me invita, yo dije, oye, pues, digo, te hago el favor, ¿verdad? Porque me dijo que me iba a pagar
la grabación. No. Entonces dije, bueno, te lo pagan. Digo, bueno. Pero que era el grupo, exactamente, el grupo Dataflux. Exactamente. De Bulimax, vaya. Sí. Y yo no tenía ningún interés en conducir. O sea, lo hice en formato noticias porque así era el piloto, pero no tenía ningún interés. De verdad te lo juro. Yo no tenía ningún interés. Tú lo hiciste por el comercial. Por el comercial. Pero en ese formato de noticias lo presentan en la junta de consejo. Estaba Guillermo, Alberto. Y todos lo ven y empiezan dicen, oye, ese chavo dice, ¿tiene madera? Es decir, Guillermo Salinas Pliego y Alberto Hinojosa tienen mucho que ver en tu empuje a salir a cuadro. Es lo que a mí me dijeron. Sí, lo creo, porque yo estuve en varias juntas de consejo, porque yo las tenía los miércoles y siempre salían todos los temas ahí a relucir del canal y los eventos. Y yo en ese tiempo no estaba cuando tú estabas dando ese salto, pero me imagino que sí dijeron, porque no se hacía nada, sino era un consenso ahí al final del día, ¿no? Así fue, porque sale el director, en ese tiempo director de noticias y el director de producción, que eran dos, y los dos marcan buscándome con el reportero que iba yo en la calle. Y dicen, oye, ¿dónde está Josué? ¿Dónde está Josué? ¿Dónde está Josué? Y yo, me están buscando. ¿Y qué pasó? Urge que vayas al canal. Y yo pensé, dije, algo pasó, algo para mí, de que algo. Ya la que ibas a reportear, ¿no? Con la cámara. Sí. Y bueno, entonces ya se están buscando. Yo, ¿qué hice? Sí, la verdad fue el primer miedo de que ¿qué hice? ¿Qué rompí? ¿Qué rompí? Oye, pues me hablaban y que tenía que llegar rápido al canal. Llego, a ver, ven para acá. Dijo, ¿tú hiciste una información? Sí. Le digo, ¿qué? ¿Me lo van a pagar o qué? Yo bien preocupado si me lo iban a pagar o no. O siempre no. Dije, no, para que me digan. No, mijo, es que lo vieron. Y los señores te vieron y te quieren ver en noticias. Órale. Caray. Y lo primero que dije fue no. ¿De plano? De plano, cara. Les dijiste, no quiero hacer noticias. Le dije, no. Me voy a cambiar la historia de tu vida completamente. Sí. Si te toman el no como un sí. Pero gracias a la insistencia y a la oportunidad de en ese tiempo los jefes de decir, a ver, ¿cómo que no? Si te están pidiendo y te están ofreciendo una oportunidad. Dije, es que yo entiendo y yo sé que, conozco a Luis, conocí a Mario Gámez y yo lo reconozco y todo, pero yo no me veo en conducción de noticias. O sea, no te llamaba la atención estar a cuadro, como le dicen. Y ya lo había hecho, lo había hecho en los programas, pero no me veía yo ahí porque yo quería aprender todo lo que era detrás de cámaras. O sea, yo quería hacer carrera en producción. Pero cuando me dicen, cálate, hazlo, te lo están pidiendo y es una oportunidad. No la dejes de desaprovechar. ¿Y quién de tu familia, amigos, novia, esposa o quién te impulsó a decir sí? ¿O fuiste tú solo, tu mamá? Mi mamá. Porque mi mamá, desde que sabía que yo estaba estudiando comunicación, desde que sabía que yo estaba en TV Azteca, aunque fuera de camarógrafo, mi mamá siempre visualizaba y decía, mijo, yo un día te quiero ver como Javier Alatorre. Así me puso. Me dijo, un día te quiero ver como Javier Alatorre. Y digo, mamá, pero es que, mijo, pues es que eres bueno para locucionar. Pero es que yo quiero hacer otra carrera. Digo, es más, le dije, yo me veo produciendo a Javier Alatorre, le dije. Me dijo, órale pues. Pero yo te quiero ver un día así. Entonces, cuando se da esa oportunidad. Te voy a preguntar qué dijo tu mamá. No, me pongo la piel chinita, todavía mi mamá me recuerda. Me dice, mijo, ¿te acuerdas que te dije? Y mi primera oportunidad fue hacer un bloqueo de hechos de la noche. Con Javier Alatorre. Con Javier Alatorre. Hijo, o sea, tu mamá había mi mamá cruzado tu vida. Sí. O sea, cuando me vio la primera vez y me dice, te dije, mijo. No, qué picudo. Ahí. O sea, sabes que las mamás son santas. Y que tienen una percepción increíble y un sexto sentido que nadie puede tener. La mamá te dice, llévate un paraguas porque va a llover, lo dejas en tu casa y llueve. Y está el sol y está el arcoíris y los pajaritos cantando y llueve. Y dice, llévatelo, yo sé lo que te digo. Y también siempre se dan cuenta, no sé si estás de acuerdo conmigo, cuando algo está mal. Sí. O cuando algo no te está gustando. Sí. Y también ven en ti cosas que tú no ves. Sí, cualidades totalmente. que tú no ves, que ellas sí ven. No nada más por ser tu mamá con ojos de amor, sino por decir, yo sé que mi hijo puede hacer esto. Yo creo que cuando te conocen, obviamente te dan a nacer, te dan la vida. Dice, mi hijo, yo te conozco, yo te di la vida. Dice, bueno, te la dio Dios, dice, pero a través de mí. Yo sé cómo eres, te he visto formar desde bebé, sabes cómo va a ser. Dice, los 4 hijos que tengo, cada uno es diferente, cada uno reconozco que tiene diferentes características, personalidad, etcétera. Dice, yo sé cómo eres. Entonces yo sé que esto sí, esto no. Así. O sea, esa sabiduría, te lo digo,
Pues tú lo sabes, ¿no? Imposible. Y en ese tiempo... Es imposible y no lo podemos descifrar. ¿Por qué? No. ¿Verdad? No, y en todos los aspectos. Hasta con las novias, tal vez me decía, mi hija, esta así. Yo, Ese año, ¿te acuerdas del año que fue que Javier se enlazó contigo en Monterrey? Esta noche, de hecho, vamos con Josué Becerra. Creo que fue en el 98, porque ya tenía 2 años de camarógrafo. ¿Y te acuerdas qué nota fue la que diste? No me acuerdo, fíjate, la verdad. Pero sí me acuerdo que mandaba corte y luego ya se iban las filiales y entraba yo. Era el bloqueo famoso. Era el bloqueo famoso, ¿no? Exactamente. Entonces tenía que ser, ¿te acuerdas? A los horarios exactitos. Ahí aprendí a manejar los tiempos. Pero ese precisamente ese momento fue el que, como dije, porque seguí en la cámara y yo pedí a los jefes que no me quitaran de la cámara. Me dijo, es que, a ver, tú en algún momento, si así lo decides y así lo pruebas, vas a tener que dejar la cámara. Dije, por lo pronto no. Entonces yo andaba de día de camarógrafo. Eso tampoco sabía yo. Y en la tenía noche la dualidad. Tenía las dos cosas, las dos tareas. Yo porque no quería dejar de ser camarógrafo. ¿Por qué? Por inseguridades. Porque yo no sentía que en ese momento pudiera crecer ahí. O sea, yo decía, ¿y si no? Pero hubo gente, ¿no? Es como lo que decíamos hace un momento. Siempre te vas a rodear de gente que con toda honestidad y confianza te van a depositar un apoyo. Entonces, esa gente que todavía veo y agradezco y que le guardo mucho cariño, me dijeron, a ver, cálate. Pero es que si no la hago, sí la vas a hacer, Miss. Sí la vas a hacer. Entonces, ese apoyo de sí la vas a hacer, cuando tú no tienes confianza en unas cosas, te ayuda. ¿Cómo no? Oye, y bueno, no quiero de alguna manera hacer una historia pequeña de tu carrera, pero ese es un punto muy medular que te lanzaste a la televisión. Quiero pensar que de ahí vino después la oportunidad ya en TV Azteca normal o con un programa que fue, me imagino, un noticiero. Sí, Noticias de Tamaulipas. Porque a partir de ese fue que ya había un noticiero pensado para hacer para Tamaulipas y pensaron en mí. O sea, cuando hago el bloqueo, me dijo, es que a ti te queremos para hacer noticiero de Tamaulipas. ¿Se producía aquí? Aquí. Ahí en el Azteca Noreste. A la 1 de la mañana lo grabamos. Y se mandaba. Se transmitía ahí mismo, como era la repetidora. De ahí se transmitía para Tamaulipas. ¿Cómo llegas a Multimedios de vuelta? Eso yo nunca te lo he preguntado. Bueno, fue un rebote. En ese tiempo, por ahí del 2003, 2003, ya después de mucho tiempo, me invitan a trabajar a Telemax, Hermosillo, Sonora. Una buena amiga, Elda Molina, las de conocer. Sí, cómo no, guapísima. Bueno, sí, chiquis. Una gran amiga, es mi hermana, le digo. Que estaba en TV Azteca. Sí, estaba en TV Azteca. Ahí hicimos un match, porque cuando ella la llevan para conducir el Info 7 de mediodía, nos fuimos a Tamaulipas a hacer una transmisión y nos dicen, a ver, pónganos los dos a ver cómo se ven. Oye, hicimos un match que todos se quedaron sorprendidos. Oye, no manches, se ve muy padre. Porque pues, teníamos amistad y aparte sonorense los dos. Entonces ella de Navojoa, yo de Obregón, pues nada, le hicimos un buen. Entonces regresamos y ya hicimos el Info 7 Mediodía los dos juntos. En Sonora. No, aquí. Aquí en Monterrey. Se casa ella. O sea, después de que ya toma la decisión de casarse, se va a Hermosillo y me jala. Me dice, ¿sabes qué? Acá voy a entrar a medios. Me invitan a hacer un proyecto de noticias. Un grupo que no era del de Azteca. No, nada que ver con Azteca. Era el grupo local. Ajá. Estatal, pero con mucha proyección. Mucha penetración ahí en Sonora. El canal estatal, más bien era el único canal estatal que tenía mucha proyección ahí en Sonora. Y te regresaste a Sonora. Y me regreso a Sonora. Deja tú. Yo cuando salgo de Sonora para estudiar la carrera, mi mamá me decía, mijo, híjole, yo ya sé que ya no regresas. Me dijo, va a estar en Monterrey. Ya me veía que estaba trabajando yo en noticias, etcétera, ya seguía en Sonora. Sí, mi mamá estaba allá. Mi familia estaba allá. Entonces me decía, tú ya no vas a regresar a Sonora. Y qué bueno, me dice, pero ojalá un día vengas. Y que voy. Y me invitan. Entonces voy a hacer un noticiero estatal junto con Elda Molina. Y pues imagínate toda la proyección que significaba para Sonora. Mis amigos de la infancia, mi familia, a donde fuera que yo estuviera ahí. Todos me conocían. Entonces mi mamá estaba orgullosa. Dicen que le dan carilla porque nos hicieron una campaña de panorámicos. Y dicen que mi mamá sí iba y se sentaba a ver el panorámico.
donde estaba en un crucero allá Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. No, es que es normal. Yo creo que somos papás. Sí. Cualquier cosa que hacen nuestros hijos, guardas el diploma de cuarto lugar del salón y todo. El hijito lo sacó. El de menos asistencia, pero se lo ganó. Y luego cuando quitaron el panorámico, dice, ¿dónde lo dejaron? Yo me lo quiero. Mamá, ¿dónde vas a meter un panorámico? Pues saco todo. No lo pongo en la sala. Oye, la historia bien mal. El panorámico está en la casa. Y ahí está, lo tiene mamá. En la sala. Imagínate. ¿Cuánto tiempo estuviste allá, Pepe, hasta que te dicen, regrésate en Multimedios? O sea, donde todo inició. Ajá. Qué locura de Campus Vivo. Das la vuelta a Azteca y llegas a Sonora y vienes de vuelta para acá. ¿O hubo algo antes? No, ahí en Sonora yo ya tenía de alguna manera hecha mi vida porque me acababa de casar. O sea, yo me fui de aquí con planes de matrimonio. Pero ya tenías novia aquí en Monterrey. Sí, mi esposa actualmente, Janet, a la que le mando un besote porque me dio la prueba de amor más bonita, que es decirme yo te sigo donde tú vayas. Híjole. Entonces nos vamos a Sonora y nos quedamos allá, o sea, convencidos de hacer vida allá. Ya trabajando, daba clases en una universidad, compramos casa. Pues ya comprando casa, a los 3 años de estar trabajando, dije, de aquí me voy a arraigar. Comprando casa, ya le estábamos poniendo ahí ciertos detalles de alarmas y eso, y de repente me hablan de acá de Multimedios. ¿Quién te llamó? Me habló Carlos Zúñiga, que Carlos es buen amigo desde que estamos en Azteca. Sigue en Milenio en México, sí, ¿no? Sí. Él está está en Telediario. Y en Milenio. Están en los dos. Y y me habla y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿qué tal allá? No, luego estoy bien a gusto. Mira. Me dice, ¿y no te regresarías? Yo, caray. Pues depende. Tú poniendo la persiana así. Yo, Tu esposa pintando la puerta. Sí, y yo, espérame, no lo pintes más. Ya no compres pintura. Sí, pero como fue un momento, ustedes recordarán cuando se da un cambio ahí dentro de Multimedios. Entonces había una revolución ahí de cambios que decían, oye, necesitamos gente. Es cuando sale Mario Gámez, ¿no? Sale Mario Gámez y estaba Carlos ahí. Nosotros nos enteramos, siempre tenía yo conecte con Monterrey, veníamos cada rato, ¿no? Y familia de mi esposa y siempre. Tú yo sabía todo lo que pasaba acá. Nunca me desconecté. Y en esas conexiones me entero que había cambios y me dice mi esposa, me dijo, imagínate que te vean hablando. Yo, no, hombre, no todos reíamos. Tu mamá le había pasado la estafeta a tu esposa. Sí, me hace que sí. Le dijo, ahora te toca a ti. Para decirte inspirarlo y visualizarlo. Me dice, que te llaman. Me dice, oye, imagínate que te vayan hablando. Y nos reíamos en la sala. No, hombre, que nos van a hablar. Le digo, pues estamos bien aquí. Y aparte, ¿qué voy a hacer? Yo no. Y me habla Carlos. En menos de la semana que estábamos enterados, me dice, oye, ¿y no te gustaría venir a una entrevista? Pero fue de días. O sea, eso me dijo un día y al fin de semana tomaste vuelo. Ya estaba tomando vuelo. ¿Quién te entrevistó en esa ocasión? La experiencia de mayor nervio. Entrevistas de trabajo he tenido pocas, pero esa fue la que más nervio me dio. Sobre todo porque era uno de mis referentes en el periodismo. Félix Cortés Camarillo. Ah, cómo no. Félix Cortés Camarillo. O sea, yo lo veía de niño. ¿Cómo no? Yo veía sus programas, veía todo. Sí, un periodista. Periodista. Con mayúscula, ¿no? Y cuando me dicen, oye, vienes, estaba Mauricio Latorre, Guillermo Franco, Carlos Zúñiga, dice, oye, pero primero te va a entrevistar Félix Cortés. Sí, porque él quería ver el feeling editorial del periodista. Digo. Y él no me conocía. O sea, los demás sí me conocían porque yo había hecho aquí tele y ellos me veían en la televisión de frente, pero él no me conocía. Entonces Félix Cortés me manda a su oficina. No. Llegué sudando es poco. O sea, nervio, pero de esos que dices, se me va a notar. ¿Qué preguntas haría una persona como Félix Cortés para definir la carrera de alguien en el periodismo? ¿Qué te preguntó? Que tú llegues a decir, esto que me preguntó estoy seguro que me acreditó o me iba a desacreditar. Me preguntó qué haría por un noticiero y qué es lo que aportaría yo como periodista. O sea, ya cuando te da un lugar de periodista, sí, imagínate, ya cuando te da un lugar de periodista, que yo la verdad te lo digo honestamente, jamás me lo he creído. O sea, dicen, oye, ¿cómo no te lo vas a creer? Pero es que yo no me he sentido con algo que tú digas, puedo presumir. No, nunca voy a presumir algo. Pero siendo objetivos, Josué, y aquí sí te digo Josué, no Pepe. Gracias. Porque tu carrera ha estado en la calle. Tú realmente has reporteado.
Es que mucha gente dice soy reportero y periodista, pero el periodista y el reportero buscan la nota en la calle primeramente. Sí. Se forjan en las calles, en las cosas policíacas, en los problemas. Y luego es cuando pueden dar una nota y hasta dar una opinión de esa nota, que ya es otro tema bien diferente, ¿no? Pero creo que te lo has ganado, pero a pulso, sin ninguna duda. Creo que tu carrera ha sido de las pues mejores vistas o que la gente ha seguido más. Y ya te entrevista Félix, le contestas bien. Sí. Y luego cuando me pregunta, yo te digo que contesté con toda honestidad. O sea, no venía preparado para una entrevista con él. O sea, llegando me dicen, Félix Cortés Camarillo quiere conocerte. Y me empezó a preguntar, ¿y qué aportarías? A ver, ¿y cómo ves aquí? Y este tema, y pum, varias preguntas, pero me acuerdo muy bien que fue, ¿qué aportaría yo? Y yo le dije honestamente lo que aportaría en ese momento. Pues, que pienso que hacer más esto. No sé por qué encajé, y eso yo creo que le gustó a él, porque después me lo dijo. O sea, te digo que esta carrera a mí me ha dado una satisfacción de ver a personas que para mí son como tú, te lo digo honestamente, a quienes soy fan, a quienes son referente y los sigo, a tenerlos de amistad, aprenderles. Entonces con Félix es mutuo, Gracias. Y así me pasó contigo como con él. Cuando me dice Félix, ¿te acuerdas cuando llegaste a la oficina? Y yo, sí, señor. Dijo, me gustó tu respuesta. Años después. Y dije, pues por eso me quedé. Pero sí fue la palomeada que permitió entrar a Multimedios de regreso. Entonces le dijiste a tu esposa, deja de pintar, deja de arreglar la casa y regrésate a Monterrey. Los fielders. Y a tus hijos nacen aquí. Todos son veníamos regios. Embarazados del primero. O sea, cuando nos enteramos. Pero tu mamá no dijo, te vas a embarazar. No, ya sería mucho. Pero fíjate que exactamente nos enteramos de que estábamos embarazados. Ajá. Cuando nos da la oportunidad esta noticia de venir para acá, para Monterrey, cuando nos dicen, sí, vénganse, me hicieron un proyecto, te queremos en Ciudad Victoria, porque duramos primero 6 meses en Ciudad Victoria, por lo que ellos les hizo atractivo, lo que les convenció fue que yo había hecho el de Tamaulipas, acá en Azteca. Sí, conocí la región. Entonces, como conocía la región, me dice, ¿sabes qué? Necesitamos primero que levantes, sin mencionar, un noticiero estatal en Tamaulipas. Y yo, va. Entonces llegué 6 meses, nos fuimos a vivir para allá y todo eso ayudó a que ir y venir a Monterrey pues ya fuera reconocido otra vez la cara. Entonces la gente sí de repente se acordaba de uno, ¿no? Decía, mira, es el que estaba acá y ahora está acá. Y cuando finalmente, Pepe, te sientas en el matutino, en el noticiero de la mañana, que para muchos es el referente del día, porque yo me levanto y te pongo para ver la temperatura, para ver el clima, para ver las noticias que das así en los bloques de 1 hora, para verte bailar. Últimamente bailas mucho, no sé por qué razón están bailando tanto, pero bueno, ellos bailan, tú no. Yo no me muevo tantito. Hay que responder a la dinámica. Pero ¿cuál es el momento en que dices, oye, o te ocurre que vente a Monterrey y vas a tener pues uno de los 3 noticieros estelares, porque es el tuyo, el de María y el de Benavides en la noche. Sí. Y tú tomas el de la mañana, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? En esa entrevista me proyectaron. Me dijeron, ¿sabes qué? Queremos para este proyecto de Tamaulipas, pero, y ya me dijo Franco y Mauricio, te vemos para el matutino. Entonces, ya cuando llego aquí, tengo otra junta, ya estando aquí en Monterrey. Me dice, ¿sabes qué? Prepárate porque te vamos a preparar para el matutino. Y yo hace cuenta que se me cayeron los pantalones. Sí, porque es el noticiero. Porque era la rifa del tigre. Porque venía de una... O sea, era cuando Azteca tenía un rating impresionante, ¿te acuerdas? Sí. Habíamos peleado mucho. Yo todavía estaba en Azteca y habíamos peleado. Primero teníamos un rating impresionante con Mario y luego con Luis. Ajá. Y luego llegas tú y el rating cambia. Sí. Empiezas a provocar un rating muy fuerte en multimedios que ha permanecido hasta hoy. Pues es que ese era el reto, porque dicen, a ver, si ya está establecido, primero porque ya traía como dicen, el rating, el overnight que le llaman, ¿no? El carryover de Mario, de Carlos. Carlos duró esos 6 meses cubriendo, pero como ya estaba el proyecto de Milenio, por eso Carlos se tenía que ir a México. Él tenía que ir a hacer Milenio en la Ciudad de México. Por eso me querían a mí. Entonces, cuando me dice, ¿sabes qué? Ya para enero tienes que estar aquí.
Entonces era todo tan rápido que venía a hacer los sábados aquí noticiero para que la gente fuera reconociendo. Me acuerdo que empezaste el fin de semana. Sí, es cierto. Entonces en ese momento cuando me dicen tú llevas para la mañana, yo tenía un nervio porque era la rifa del tigre, porque era cumplir expectativas. Sí. O sea, primero era encajar. O sea, yo no iba a llegar a romper, como dicen, como en cristalería, como chivo en cristalería, ¿no? A ver, yo voy a romper y voy a rehacer. Tenía que encajar. Que la gente primero te aceptara. Exacto. Sí, porque el matutino tiene una peculiaridad. Digo, tú lo vives más todos los días. Obviamente tú estás ahí de hace años, pero es muy íntimo con la gente. Sí. Te digo, yo estoy pijama todavía viéndote. O sea, o la gente está muy temprano, entras a los hogares muy temprano. Sí. Entonces debe de crearse una cofradía muy especial entre el televidente y el emisor. Y te soy honesto, tardé mucho en entender, porque para mí era como que, bueno, pues es un noticiero, como un programa en el que pues, tú das tu trabajo de noticias, lo más profesional, el tratar de comunicar tal cual la noticia con empatía, porque era mucho servicio social. Pero ya cuando te dice la gente, como dices tú, cuando te lo encuentras así, te dicen, oiga, es que yo me levanto y dice, usted no me ve, dice, pero yo estoy en pijama, así como dices tú. Sí, bien. Dice, yo le abro mi puerta a través de mi pantalla a mi casa. Entonces, wow, dices. Y es parte de la cultura popular de nuestra ciudad, sí. Tu noticiero. Bueno, todos los noticieros de multimedios. Claro. O todos los noticieros en general, pero los que yo conozco más son los de multimedios porque si Abimael sale es que el clima va a estar complicado. Y el pobre Abimael ya lo trabaja siempre. Y ya le he hecho hasta memes y tal al pobre Abimael. Ya no quiere ni salir. Yo lo quiero mucho. Es un súper amigo. Y luego las chavas más guapas en el clima, ¿no? Y luego los espectáculos. Y luego dijo este chavo del deporte. Luego aparece Willy González ahí. Sí. O sea, sí traen un tema que se vuelve como que siéntate a mi mesa en la mañana, desayuna conmigo. Y crear ese tema es el que no entendías, creo yo. Sí. Que ahora te das cuenta que multimedios está muy arraigado a la cultura popular de la ciudad. Sabes que hubo un evento, eso casi no, más bien no lo he compartido, te lo voy a compartir. Hicimos un focus group. Yo creo que es el único que se ha hecho que yo recuerdo en toda la época de multimedia de para acá, de cuando yo estoy. Focus group del noticiero matutino, ya cuando yo estaba, para entender y saber qué es lo que podíamos. Ya yo he establecido, tenía como un año más o menos en el telediario. Hicimos ese focus group. Yo estuve ahí viendo las respuestas y escuchando las respuestas de la gente. ¿Qué decía la gente? Híjole, era bien impresionante. Primero, yo no me la creía. El cariño, ¿no? El cariño. Sí, es impresionante. Y también la aceptación. Porque ellos no sabían que nosotros estamos de este lado, ni sabían quién lo estaba haciendo, nadie. Era una agencia, tú sabes lo que es un focus group. Claro. Para la gente, en publicidad, un focus group es un estudio de mercado muy particular. Un grupo de personas los entrevistan. Los escogen aleatoriamente, los llevan a un lugar y les empiezan a preguntar. Y no les dicen quién lo hace. Exacto. Pero ya en la tendencia, las preguntas te van dando cuenta. Son las opiniones más reales que yo creo que puedes recibir como marca, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí nos dimos cuenta cuál era la percepción que tenían, la opinión que tenían de cada uno de nosotros, en general, de todos los noticieros, de todos los conductores. Entonces, cuando caen conmigo, yo la creía. Algo que te hayas escuchado que te llegó así de verdad, que dijiste, híjole, no, nunca pensé que pensaran esto de mí. Algo que me comprometió. Valga la redundancia. Confianza. Dijo, es que se cae bien. Me da confianza. Entonces dije, de ahí me agarro. O sea, no puedo yo. Es un peso enorme. Sí. ¿Estás de acuerdo en una declaración así? Digo, es como cuando alguien te dice, oye, te amo y como si una novia te dice, te amo y créemela, ¿no? O sea, es algo que dices, no me vayas a defraudar. Entonces ahí fue donde yo adquirí ese compromiso de no querer defraudar, una confianza. O sea, y buscaba la forma en la que no voy a dejar de tener empatía con esa gente, con cualquiera, porque eso es lo que vi en el estudio y es cierto lo que en estos 18 años, hasta el momento que llevamos el noticiero, la gente nos dice. Es que ni se me da más confianza verlos a ustedes. Sí generas eso. Bueno, aparte, lo voy a decir aquí en las cámaras, lo digo sin empacho y sin bronca y sin problema. Pues es un tipo de mucha ética, de mucha moral. Digo, la verdad, en la calle y al aire, digo, se te nota muchísimo. Eso no se puede ocultar. Por más que queramos, es más fácil ocultar lo otro. Alguien que es muy malicioso y oculta bondad y pone bondad a la cámara. Eso es más fácil de hacer. Pero ser bueno
y que la gente no se dé cuenta, eso es muy difícil de hacer. Y tú te ves y transmites esa bondad de alguna manera. Fíjate que en la mañana estábamos viendo el noticiero muy temprano y te vi o los vi dar una nota que me impactó muchísimo. Y dije, hijo, lo voy a platicar con Josué hoy. Era una nota muy complicada donde estabas dando a conocer que una mujer, una niña tuvo un bebé. Sí. Llegó un joven, era su pareja, tomó al bebé de 5 meses, lo metió en una bolsa y fue y lo aventó en una calle. Sí. Y luego fueron a reconocerlo. Y vi a tu compañera, que le pido una disculpa porque no sé el nombre, empezó a dar la nota y ella estuvo a punto de llorar en vivo. Yo la vi, me contagió lo que estaba diciendo, porque yo creo que cualquier persona se proyecta como papá o mamá o ser humano de decir qué está pasando. ¿Cómo hacer? Es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo hacer para escuchar, decir e informar tantas cosas tan complicadas como esa y no llevarte nada a tu casa? Sí, es muy difícil. De verdad, Carlitos, es algo que es un reto diario, pero cuando más hay ese tipo de notas, porque sabes que no te lo puedes llevar, o sea, porque no puedes contagiarte de algo. Si las tragedias existen es porque bueno, hay que vivirlas. Pero yo vi a tu compañera casi llorando. Sí, no, y es Débora. Sí. Débora. Sí. Y o sea, estábamos comentando fuera de cámara cuando estaba la nota y me dijo, es que qué bárbaro, o sea, qué difícil. Y cada quien tiene en su antecedente personal algo que más todavía te puede impactar. Entonces, ese tipo de noticia, como te digo, ha sucedido en tragedia de niños, tienes que de alguna forma tratar de ser empático, pero también presentarlo y dejarlo ahí. Eso es no sé si es terapia o algo, pero eso es una locura. Sí. Porque la templanza, que es el término que creo que es el más adecuado, de que no te gane la emoción y presentar la noticia como es. Sí. Porque la noticia no tiene blancos ni negros, ni subidas, ni bajadas, ni emociones. La noticia es la noticia. Claro. Y tú tienes que entregarla así. Pero de todas las noticias que has entregado a lo largo de tu carrera, ¿no hay alguna que hasta el día de hoy te persiga? Que digas, esta nunca se me va a olvidar o la sigo teniendo presente de pronto. La de la guardería ABC, la del Casino Royal, tragedias así fuertes, y la de un colegio también acá por el sur de Monterrey, donde un niño entra con un arma y dispara a su maestra y dispara a sus compañeros, porque son tragedias que siempre veíamos en Estados Unidos, en otra parte del mundo, muy lejanas, cuando te tocan en tu sociedad, en tu ciudad, y más, y como dices tú, tienes razón, cuando te empatizas con la tragedia es porque la tragedia de la guardería ABC, pues yo tenía a mi hijo recién nacido o tenía 1 año y yo me imaginé, dije, yo vengo de Hermosillo. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera tocado esa tragedia ahí? Y yo platicando con Chiquis, ella estaba directora de Telemax cuando le pasó todo eso. ¿Cómo trataron? Tuvieron que llevar psicólogos para los reporteros, camarógrafos, para los conductores. O sea, les dieron terapia psicológica por todo el impacto trágico de esa noticia. Entonces, me toca a mí transmitirla acá, pero yo tenía un nudo en la garganta. Porque tú eres de ahí. Porque yo soy de ahí, yo conocía el rumbo. Dije, ¿qué tal si ahí hubiera estado mi hijo, no? Y luego ves una tragedia aquí, después la del colegio también con una cercanía por la edad, dices, yo llegué llorando a mi casa. O sea, llegué, pero desbaratado. Todo el tiempo me contuve porque tenía que presentar enlaces para Milenio. Al aire, ¿no? Templanza. Ecuánime, como dicen. Sí, exactamente. Pero no dejas de sentir tan cercano porque volteas a tus hijos y dices, mi hijo pudo haber estado ahí. Mi hijo pudo haber estado ahí. Entonces yo llegué a casa, como tienes idea, y todavía recuerdo, y llegar a abrazar a tus hijos dormidos. Sabiendo que pudieron haber estado ahí. Para decirles te quiero y te voy a cuidar. Y yo estar de este lado informando y no imaginar más que pudo haber pasado a mí, pero no deja tampoco de ser una frialdad. Le pasó a alguien. Saben de que, alguien perdió a su hijo. Exactamente. ¿Sí? No me da tranquilidad. No es una tranquilidad completa. Porque ves a alguien, una familia que aunque no la conoces, te pasó. Y es una cercanía que
a alguien más que a nosotros le cambió la vida. Y a todos nos debe haber cambiado la vida. Sí. Y nos cambió. Sí, son ese tipo de noticias que no se quedan en la persona que la vivió. Hay noticias que se quedan, por ejemplo, un atropellado está bien, lo atropellaron pero salió adelante, se queda ahí. Porque sabemos, nos da tranquilidad que salió adelante, pero una noticia sí es como colectiva, ¿no? Sí. Como que el daño es muy colectivo, es colateral. Sí. Pero no colateral solamente el círculo cercano, sino llega hasta nosotros. Exacto. Yo tengo un tío, no sé si lo recuerdas, voy a hacer un paréntesis rápido, esto entrevista, pero me gustaría, lo hablo con conocimiento de causa, porque mi tío era reportero, Armando Garza Cortés, hace muchos años. Ajá. Y a él le toca cubrir una nota muy complicada involucrada con niños que les habían hecho daño. Para resumir el tema, él va al lugar y no le habían dicho que estaban los cuerpos dentro del lugar. Esto fue fuera de Monterrey. Entonces dice que cuando él entra y la escena que vio, tuvo que acudir al otro día al psiquiatra y retirarse de la carrera. Eso lo alejó de la carrera. Yo te quiero preguntar algo y ojalá y lo puedas contestar si lo puedes ver de alguna manera. Yo lo veo desde el plano espiritual siempre. De todas estas notas que has dado en tu vida, ¿crees que cada vez son más complicadas? Es decir, cada vez dan noticias más difíciles de creer. Sí. Y lo vemos más cotidiano. ¿Sí te está pasando eso? Lo peor que puede pasar a un comunicólogo o como un comunicador es normalizar. Porque, una tragedia más. Nah. O sea, como si todo esto fuera muy normal. La violencia, la tragedia. Y creo que no debemos de normalizarnos. O sea, debemos ser empáticos, insisto mucho en ese término porque si algo como sociedad nos puede fortalecer es eso, ponernos en los pies de los demás, los zapatos de los demás. Entonces, sí creo que de todos los que hemos visto, lo que hemos vivido, y los que nos falta quizás por comunicar, debemos de tener la sensibilidad, la humanización para hacer ver que de esa tragedia tenemos que reflexionar, tenemos que aprender de la vida, tenemos que aprender muchas cosas, desde accidentes pero no deshumanizarnos. Entonces sí me impacta, sí. Como dices tú, de repente llegas al punto que voy por el buen camino de estar comunicando todo esto, pero es un trabajo. Y es lo que está pasando. Y es una responsabilidad que tú tienes que atribuir a que el hecho se tiene que transmitir, se tiene que informar. Sí, no lo puedes dejar atrás. No puedes dejarlo. Oye, es una plática padrísima, preciosa, de muchas cosas, muchos recuerdos desde Campos Vivos hasta hoy. Antes de cerrar, nos quedan algunos minutos, porque sé que tú traes agenda y nosotros traemos también algo de agenda, pero sobre todo tú que eres mi invitado. Sabes que soy tuyo, hablando tiempo y todo. Dicen que los entrevistadores se van forjando con la experiencia de cada invitado, es decir, cada invitado les va dejando algo y les va abriendo su panorama cultural o de emocional incluso. Pero no sé, te voy a poner una especie de una entrevista ficticia que quizá nunca has hecho. O es más, te voy a llevar a que entrevistes 3 personas que quizás o 4 personas que nunca has entrevistado. Y vamos a ir al set en donde tú dirías, tengo nada más una pregunta que les puedo hacer. Entonces estamos en el set de Milenio o de Telediario y de pronto tienes un invitado que va a llegar, no sabes quién es y es tu papá. ¿Qué le preguntarías a tu papá? Una sola pregunta. Ay, güey. Le preguntaría si estoy en lo correcto. Esa es una gran pregunta, existencial. Es más existencial. Le preguntaría por mí, o sea, si estoy en lo correcto. Y a él, como entrevista, por saber qué le faltó. ¿Qué le faltó por vivir? Que yo pudiera haber aportado como hijo. Es una gran pregunta. Y si no nos vamos de ese plano, de pronto aparece tu mamá y se sienta ahí y te dice, Josué, tienes una invitada y le puedes hacer una sola pregunta. ¡Ay, canijo! ¿Qué le vas a preguntar? Es que hay preguntas que puedo entender la respuesta muy natural, ¿no? Porque mi preocupación es que ella se sienta orgullosa de mí, pero siempre me lo ha dicho.
Sí, ahí tienes la respuesta. Ahí está la respuesta. Algo que te intrigara de ella, que dijeras, mamá, entrevistándote quiero saber esto. Que si le faltó algo para ser más feliz. Ella dice que es feliz y todo, pero si le faltó algo, si algo quedó pendiente en su vida, que digo, gracias a Dios todavía la tengo, pero algo que pudiera hacerla más feliz. Y salen esos invitados y entra tu esposa. No te lo esperabas. Ay, cariño. Oye, nunca había imaginado eso, de veras. Y estás ahí en el set de Telediario y te llevaron a tu esposa, la vas a entrevistar y te dice en el apuntador, a esta persona solo le puedes hacer una pregunta. Wow. Y tú sabes que es tu esposa. Híjole, no. Ten cuidado con la pregunta. Sí, ya sé. No. No, pero sí se me... Caray. Se me ocurren muchas, pero para hacer una sola... Sí la he hecho feliz. Yo creo que te va a contestar que sí. Esperemos. Se le nota mucho y lo veo en tus hijos. Digo, es algo precioso lo que ustedes han formado. Yo te agradezco que hayas abierto tu corazón porque sé que tu papá ya no está en este plano terrenal. Sé que tu mamá sí y te sigue viendo en televisión. Sí. Eso es genial. Sé que tu esposa también, pero al final no quiero irme sin preguntarte si en ese set es la última. Los últimos invitados ya te ibas a parar y te ibas a decir, no, falta un invitado especial. Bueno, son varios invitados especiales y son tus hijos. Y están sentados ahí en Telediario frente a ti y te dicen, Josué, a estas personalidades, hazles una pregunta. Son 3, ¿no? Ajá. A tus 3 hijos, ¿qué les preguntarías? Es más, ¿qué les preguntarías ahorita en esa entrevista? ¡Wow! ¿Qué los hace feliz? Gran pregunta. Me ¿Qué llegó al los corazón. hace feliz? Porque eso sería una parte, una pista para mí, para poderlos ayudar a que sean felices. O sea, que cada uno dentro de su idea, de su meta, objetivo que tengan en la vida, que yo siempre les he dicho, es que se trata de ser felices, no todo es contento y alegre, simplemente que todo lo disfrutes. Pero ¿qué les hace feliz? ¿Hay alguno de ellos que te haya dicho, papá, yo quiero ser como tú, lo que tú haces? Mi niña. Sí. ¿Qué edad tiene tu hija hoy día? Tiene 14 años y yo siempre he respetado mucho que cada quien haga lo que quiere. Más bien que tomen sus decisiones, no necesariamente de lo que yo hago, sino en cualquier ámbito, en cualquier cosa que les interese. Le digo, busquen lo que más les interese y les guste. Y de ahí hagan su carrera o su vida. Uh-huh. Y mi hija me sorprendió hace como unos 4 años, más o menos, 3, 4 años, llevándola. Yo siempre, a todos los he llevado al canal, tú sabes, ahí los paseo y los traigo. Preciosos sus hijos, felicidades. Y les encanta andar ahí. Entonces, ¿por qué? Porque ven dónde trabaja su papá y ven del ambiente y todo. Y mi hija me sorprendió una vez porque venía viendo a María Julia, venía entrando por el pasillo y no se me olvida. Que siempre va volada. Sí. Por ese momento se detuvo unos minutos. Es que porque es una la tipaza, vio, vio a mi hija e iba para radio, creo. No sé, pero en la tarde. Y la ve y, ay, Carolina. Y dice, mi hija, le dice a Carolina, a ver, niña, ¿y tú qué quieres ser de grande? Dice, quiero ser noticierista como usted. Y yo volteo con ella, nunca había imaginado eso. Entonces yo dije, bueno, fue una ocurrencia del momento, ¿no? Por haberla visto, porque la conoce, mi tía. Y pasa el tiempo, y luego mi hija ya tiene 14 años, o sea, ya casi para prepa. Y luego mi hija, ¿qué quieres ser de grande? Dijo, estudiar publicidad y comunicación como tú. Me gusta la comunicación. Yo, pero noticias, dijo, no sé, pero comunicación sí. Me gusta lo que haces, me dice. Pues va a ser una excelente conductora, ¿no? Uf. Tiene un gran maestro que eres tú. Yo tengo una pregunta. Tengo 2 para cerrar la entrevista. Una es muy existencial, muy difícil de resolver. ¿Cómo le haces para ir tan temprano al noticiero? Eso es buena. Soy mal. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logro? Yo mucho tiempo hice radio matutina a las 6. Sí, pues es lo que te iba a decir. A mitad del programa.
porque hacía radio. Pero tú que estás a cuadro, ¿cómo lo logras? Mira, antes yo decía de broma también, agua, porque yo decía, pues yo me levanto como a las 3:50, pero me despierto a las 9. O sea, ya cuando estoy en la mitad de lo que informaste no supe que lo que dije. No es cierto. No, fíjate que sí se acostumbra uno. Yo nada más tengo 2 alarmas, ¿eh? Tengo un reloj y el celular. Y a los 2 a la primera. No tiene más rebote. O sea, pum, suena y ya estoy arriba. ¿Qué es más o menos a qué horas? 3:50 de la mañana. 3:50 de la mañana. Sí. ¿Tienes llamado a qué horas? Antes de las 5, 4:45. Viendo junta de redacción y junta de noticias. Ya a esa hora ya no hay. Es ya muy temprano. Ya tenemos el guión. Pero un día antes, pues vemos en budget todo lo que vamos a llevar de noticias. O sea, uno ya tiene que estar enterado de lo que vas. Llegas, ves pauta y ya sabes qué bloques por hora son los que vamos a abrir. A tal hora abres con esto, a tal hora abres con esto. Estas son las notas más importantes, estas que hay que resaltar. 3:50 estás arriba y llegas al canal a las 5. No, antes de las 5. A las 5 ya estoy al aire. Pepe, es un crimen eso. Y luego, el cuadro a las 6, ¿verdad? No, a las 5. Es que es cierto, lo bajaron 1 hora. Sí, a veces no se le ocurre a Guillermo Franco bajarlo a 3. No. Oye, hasta los compañeros de la competencia me dicen, dice, a las 2 voy a ocurrir a las 4:30, dice, porque a todo van a recorrer. No, pero fíjate que sí es algo de costumbre. O sea, ya cuando lo haces, de verdad te lo digo. Y mucha gente dice, ¿a poco sí es cierto que te levantes con gusto? Yo no me levanto de mal humor. No, te ves contento y hasta bailas ahí y todo. Es que si no llegas con esa actitud, imagínate. No, viene un día pesado, ¿no? ¿Sabes por qué? Por lo mismo que decíamos en un principio. Cuando la gente te dice, es que yo me levanto y dice, lo primero que veo, pum, a las 5. Y si usted dice, muy buenos días, ese buenos días tiene que ser con ánimo. Sí. Dice, aunque tenga la voz, tengo una costumbre, un hábito de el trayecto. Yo hago 8 o 9 minutos de trayecto. Muy cerca. Muy cerca, la verdad. Bueno, es ahora todo cerca. No hay tráfico. Nada más estás tú y Abimael por el otro lado. Por otro tráfico, dice, cada quien llega por su avenida. Pero lo que yo hago es vocalizar. Desde que salgo, yo también hago hacer ejercicio de vocalización. Sí, porque si no se nos salen en las inflexiones, se sale que yo estoy batallando mucho con eso últimamente. Entonces llevo música que me ayuda de repente a entonar o algo. Hago ejercicio para que me salga la R. Y así llego ya un poquito calientito de la boca. Entonces eso ayuda a que llegas ya dices, oye, ¿por qué te ves tan fresco? Pues, me preparo porque si no, llegar todo modorro y con la boca cerrada, pues no se yo vocalizo en agudos. En agudos. En agudos, a propósito, porque últimamente me dice mi otorrino que estoy batallando mucho en la intención cuando modulo hacia abajo. Al aire se me salen muchos que le llamamos gallos, ¿no? Coloquialmente. Ya aparezco el gallo Claudio al aire. Yo, la verdad, muy mal. Y la última, no me quiero ir sin antes me digas, nos queda poco tiempo, pero que me digas esta respuesta. Lo más, a lo mejor digo, no tienes muy en mente, pero de todas las entrevistas que has hecho, que sé que has entrevistado hasta presidentes de la República, ¿cuál es la que consideras que ha sido la más interesante o importante de tu carrera? ¿Con quién fue? Caray. Híjole, es que definir una está bien difícil. Te digo no porque, cómo has entrevistado mucha gente, sino porque cada una te deja algo, ¿no? Algunas hasta malas experiencias de que, hombre, son gente muy cerrada que no te quiere contestar. Pero otras también que a veces de personas ordinarias o extraordinariamente no conocidas te dejan un aprendizaje. Mucho más, ¿no? Mucho. Siempre comparto esta idea de una persona que es Adrián Ponce. Le mando un saludo a mi compadre. Adrián Ponce es un buen amigo, sin agraviar, que yo conocí por redes sociales. Porque él hace videos para concientizar sobre la discapacidad. Entonces él tiene una parálisis cerebral que nada más le permite manejar su pie derecho. Entonces con su pie ha escrito libros, edita sus videos. Entonces su historia se me hizo muy interesante. Entonces cuando voy y lo entrevisto, me di cuenta de una persona sensible, inteligente y que rompe muchos prejuicios de la discapacidad. Entonces a mí esa entrevista me marcó mucho. Tan es así que lo hice mi amigo, ¿no? Y somos compadres, le digo, mi compadre le va a las Chivas también. Entonces siempre traemos comunicación. Y el evento que él hace, yo lo apoyo o yo lo invito porque su vida y su ejemplo debe de darse a conocer más. Esas entrevistas que más de las que más me han impactado, de verdad. Porque el hecho, por ejemplo, de preguntarle, oye, tú que
cuál es tu motivo de vida, ¿no? Teniendo ciertas limitantes. ¿Cuáles son las principales limitantes? Y me dice, a ver, mi objetivo en la vida es cambiar al mundo. Entonces dices, parece muy guajiro, ¿no? Pero cambiar el mundo de la discapacidad. Y cuando veo lo que está haciendo, dices, wow, o sea, lo está haciendo. Esa y la niña Natalia, una niña indígena que se hizo muy famosa en un tiempo también, porque dio un discurso en el Congreso. Ah, sí, lo recuerdo. De origen indígena, pero que dio una elocuencia también, porque de una niña, es decir, de una niña con muchos prejuicios sociales, también te enseña muchísimo lo que es la vida. Primero, hablar bien. Prejuicios sociales nuestros, porque de ellos Exacto. toda la felicidad. No, ella estaba, o sea, completa, la familia tan bonita. Eso es lo que más me ha marcado. Cuando te enseñan en su vida, en lo que hacen, cómo puedes ser feliz. O sea, con todo lo que tú tengas de limitantes, prejuicios sociales, etcétera, etcétera, están cambiando la vida. Pues de veras que son grandes entrevistas y grandes Para momentos. Antes de irme, tengo una pregunta que nos hicieron Brian y Fofo, me la escribieron. A ver. Si Josué va a tomar clases de baile para el boxeo de la mañana. Tengo que tomar porque ando muy mal. Estoy bien muñeco de piedra, luego. Pero ahí te voy dando. Oye, voy a tomar clases con Imael. Pero te quiero, José. Gracias igualmente. Yo también te quiero. Te admiro mucho y gracias por este tiempo. No, al contrario. Y nos volvemos a encontrar mañana en los pasillos. Y eso es lo que más gusto me da. De veras, Carlos. Ya sabes que te quiero y te admiro. Y para mí el lujo de esta carrera es tener amistades como tú. Igual. A quien he seguido y he admirado. Y tener tu amistades, de veras, es una bendición de Dios. Igual es recíproco. Gracias, Carlos. El grandioso Josué Becerra, bailarín muy pronto. A profundidad.